Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, ¿tú cómo estás? A todo dar, gracias, mi Héctor. Qué bueno. Oigo que renunció el director del Instituto Nacional de Migración. Así es, Tonatiuh Guillén acaba de presentar su renuncia, que no sé si ya te gastó una interpretación. Yo creo que tiene que ver con este nuevo ciclo migratorio, ¿no? Pues naturalmente, yo creo que este era un funcionario que fue muy bien recibido, digamos, en el medio donde fue nombrado, y no deja de ser, yo creo, una pérdida, ¿no?, para el gobierno del presidente López Obrador, pero al mismo tiempo, como tú dices, es también un síntoma de que algo cambió muy seriamente, y lo hemos visto en estos días, pues a partir de lo que tenemos que llamar la crisis de la relación de México con Estados Unidos a propósito de los aranceles y la migración, y también yo creo a raíz de la solución que se le dio a la crisis, que es una solución vaya que sí es provisional, pero que le permitió al gobierno y a México ganar unos días que pueden ser muy buenos para enfrentar las exigencias que son muy claras, muy puntuales, muy altas de parte del presidente Trump y su gobierno. Pero en esta solución así de provisional, pues como que hubo un cambio político mayúsculo, yo diría, Joaquín, en la política interna mexicana. Empezando conceptualmente, ¿no? Porque, digamos, el tema del mundo exterior en México, pues es siempre en un muy abrumador porcentaje lo que pasa con Estados Unidos. Ese mundo exterior al cual el presidente López Obrador pues parecía no tener entre sus prioridades de lo que él llama la cuarta transformación, de pronto se le apareció como el mayor problema que ha tenido en estos meses de gobierno. Y de pronto el mundo exterior pasó a ocupar un lugar centralísimo y una prioridad y una urgencia total de la política interior, de la política interna. Y el funcionario que podía atacar este problema pues era el secretario de Relaciones Exteriores, pero estaba ya en este momento actuando como mediador en un problema también ya de política interna, porque lo que había que negociar con el gobierno de Estados Unidos es nada menos que si vas o no vas, o cómo vas a controlar el paso de los migrantes que vienen de Centroamérica por tu territorio, nada menos que el tema de tu control territorial, vaya si hay algún asunto de política interna más importante que ese. Entonces, de manera que lo vimos, y después el presidente lo concretó en el encargo que le hizo Ebrard. De pronto vimos al secretario de Relaciones volverse pues una especie también de secretario de Gobernación, ¿no, Joaquín? Miras, pues sí, yo y el presidente le hizo un reconocimiento y además apuntó algo que me parece muy interesante y que además es cierto, sí, dijo el presidente López Obrador que este nombramiento ha despertado celos. Naturalmente, pues claro que porque, bueno, la circunstancia, más que las maniobras del secretario de Relaciones, lo llevaron a ser, digamos, el hombre del momento, el hombre que en ese momento podía establecer la negociación, la comunicación con el gobierno americano, y por tanto también tenía que ser de alguna manera el hombre que tuviera un cierto control o un muy alto control de la materia misma de la negociación, que es la cuestión migratoria. Y entonces de pronto la coyuntura lo puso a ser clave en la negociación externa y clave en la orquestación interna de las políticas necesarias para cumplir con la negociación externa. Y yo creo que esto tiene que haber sido muy claro
para un funcionario como Tonatiuh, que era el del instituto que se encarga de la migración, justamente, y que no había tenido, pues ahora sí, que ni media vela en este entierro. De manera que me parece que esto está respondiendo a un reacomodo muy importante de la estructura burocrática, de los funcionarios responsables, ante la nueva situación, ante el cambio muy importante de peso, de responsabilidad que ha adquirido el secretario de Relaciones Exteriores respecto de la política interna del país. Ahora, Héctor, yo comentaba en su momento, no sé qué opinas, yo soy de la idea de que si se puede evitar una guerra comercial con Estados Unidos, pues hay que evitarla, porque si nos vamos en un mano a mano, no hay modo de salir adelante. No, la verdad es que planteado como lo hizo el presidente Trump con fecha fija, la verdad es que hubiera sido, yo creo que una locura ponerse a especular con que era posible que esto se pudiera controlar con el apoyo de nuestros aliados en Estados Unidos, o con las consecuencias que para Estados Unidos puede tener la imposición de este arancel, con la ilegalidad misma del arancel. Todo eso es verdad y es posible que hubiera podido negociarse o plantearse después, pero la semana que hubiéramos tenido, si el lunes hubiéramos amanecido con el anuncio, porque yo no creo que hubiera podido implementar nada en mucho tiempo, pero con el solo anuncio de que hay ese costo de arancelario para el comercio de México con Estados Unidos, pues estaríamos en una semana catastrófica desde el punto de vista de todos los indicadores económicos. Una crisis en el peso, una crisis en las expectativas de México, en la inversión, realmente hubiera sido un costo inmediato a pagar, muy alto. Entonces a mí me parece que con todo realismo el gobierno del presidente López Obrador dijo, pues vamos a ganar tiempo, vamos a aceptar esto, no tenemos fuerza para resistirlo, ni tenemos por qué poner al país en el riesgo de una crisis económica, una crisis de expectativas, pues que podían muy bien acabar de darle la puntilla a las expectativas económicas que hay sobre México, que son de por sí son muy bajas, ¿no? Entonces a mí me parece que hicieron un acto de realismo, un acto de responsabilidad, pero bueno, la situación cambió. El propio presidente perdió peso en el manejo de esta crisis, y el que ganó espacio y el que ganó responsabilidad y poder, pues es su secretario de Relaciones Exteriores. De pronto es el personaje más poderoso, más influyente y con más responsabilidades en la política interna y en la política externa. Eso no lo habíamos visto, Joaquín, yo creo. Hay quien recuerda que Juárez tuvo, no me acuerdo qué ministro, durante años, siendo al mismo tiempo ministro de Relaciones y ministro del Interior, ministro de Gobernación. Yo no recuerdo haber visto un secretario de Relaciones que, como ahora Ebrard, tuviera tantas responsabilidades y tanto poder en las decisiones de política interna. Pues no, yo tampoco, pero eso ya también conlleva un riesgo, pero yo creo que lo asume feliz, ¿no? Yo creo que estará muy contento. Ahora, está bailando en un terreno muy movedizo, con un interlocutor que, como ya lo vimos, tiene como que ya nos tomó la medida y nos tiene hecho el ultimátum. Si en 45 días no hay resultados, si no se contiene el flujo que viene de Centroamérica y no se aceptan suficientes gentes de los que nos van a mandar de allá para acá, de Estados Unidos a los campos, de sus campos a nuestros campos de retención, entonces empieza el proceso de que quiere que México
declare como tercer país seguro o como primer país de asilo y que se quede con todos los migrantes, que no pase ni uno. Ya empezó un poco Ebrard a decir, tenemos que empezar a registrar a los que vienen, y si nos dicen que lo que quieren es pasar hacia Estados Unidos, les vamos a tener que decir no. O sea, cambió radicalmente la política de aceptación y de rechazo hacia el flujo migratorio centroamericano. La verdad, a mí me preocupa mucho el tema de la crisis de contención, y de la crisis de humanitaria, y de la crisis de relaciones humanas entre los migrantes centroamericanos que se van quedando en México y los mexicanos. Vemos muchos lugares en donde la gente no está recibiendo bien esto. En fin, y esto es un tema delicado que no existía y que ya existe. Gracias, querido Héctor. Te abrazo con cariño. Muy buen fin de semana. Igualmente, que la pasen muy bien. Gracias, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Anexos. Yo voy...